Hola amigos, soy Alejandro Fernández de Clínicas H3. Hoy nos hemos venido hasta esta clínica en Alcalá de Henares para hacer este tutorial sobre la condromalacia rotuliana. Hemos tenido un montón de peticiones a través de internet, de la web y del correo de info@clinicash3.es, donde nos podéis ir pidiendo pues lesiones que os preocupan y sobre las que queréis que hablemos. Y esta lesión de la condromalacia rotuliana o condropatía ha tenido un montón de peticiones, así que hemos preparado este vídeo con todo el cariño del mundo para explicaros en qué consiste la lesión, cuál es el tratamiento de fisioterapia y, lo más importante, ejercicios de rehabilitación y de potenciación para que ese cuádriceps cada vez vaya un poquito mejor y esa condromalacia desaparezca. Así que dividiremos el vídeo como en dos partes, una parte como hemos hecho en otros tutoriales un poco más teórica y luego una segunda parte eminentemente práctica. Así que, adelante. Bueno, como habréis visto por internet, os habrá explicado vuestro médico, generalmente la rótula, ella tiene que deslizar y tiene que pasar por delante del fémur, ¿no? Ella va deslizando justo por la carilla del fémur, como veis en el vídeo en 3D que os muestro. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una mala tracción del tendón, esa rótula puede ser o que se la dé un pelín y roce más por una de las aletillas laterales, tanto interna como externa, o que de forma central pues ese tendón traccione mal y roce de forma central y entonces se desgaste lo que es ese cartílago por la parte central. Generalmente, en la mayoría de los casos, suele estar muy vinculado a una debilidad muscular. Esa debilidad muscular que suele tener el cuádriceps está muy relacionado con esa mala tracción de la rótula, ¿no? Cuando ese cuádriceps va en armonía y tracciona por todos los lados iguales, engancha lo que es la rótula, tracciona y entonces realiza el deslizamiento y hace que esa rótula funcione de polea de forma exacta y biomecánicamente perfecta. ¿Qué ocurre cuando tenemos un desequilibrio muscular o una hipotonía de cuádriceps? Pues que esa rótula, si por ejemplo tenemos una debilidad en el vasto interno, que es la musculatura pues un poquito de la cara más lateral desde la parte interna del cuádriceps, pues entonces si ahí tenemos un poquito de debilidad y tracciona más el cuádriceps de la parte externa, pues al final esa aletilla se gira un pelín, entonces existe un exceso de rozamiento. Y a veces nos pasa también con el cuádriceps. En el recto anterior, que es un poco el músculo más central, ¿no? Hay muchos pacientes que tenemos de diferentes disciplinas deportivas que nos dicen, pero si yo tengo un cuádriceps súper fuerte, sí, posiblemente tengas un cuádriceps que esté muy fuerte, pero no hay un equilibrio de fuerzas, entonces sí puede ocurrir que esa rótula pues raspe o roce en alguno de las superficies que contactan con el fémur, ¿no? Entonces, generalmente nos encontramos esos dos tipos de perfiles de pacientes, el que tiene una hipotonía y poco tono, entonces la rótula, al no tener tono pues muscular, como que cae y como que apoya en el fémur y entonces roza ella entera, o el que tiene un buen cuádriceps pero lo que tiene es un desequilibrio de cargas y entonces roza más por un lado que por otro, y entonces ahí aparecen pues esos desgastes de cartílago que luego va a generar lo que es esta condropatía o esta condromalacia. Es importante que sepáis que el cartílago articular está desprovisto de fibras nerviosas. Por ello, la condromalacia rotuliana por sí misma no es la causa del dolor. Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Entonces, pero sin embargo, el fallo de amortiguación de cargas, o sea, un fallo en esa amortiguación de cargas, pues incrementaría la presión interósea en el hueso subcondral, que él sí es rico en terminaciones nerviosas, por lo que esto ya sí provocaría dolor. Esto a lo mejor es un poquito técnico, pero bueno, es importante que lo sepáis también. ¿Y qué me quieres contar con este rollo? Pues que realmente la condromalacia en sí, o sea, cuando existe ese pequeño desgaste, no siempre tiene que estar vinculado al dolor, por eso a veces nos encontramos con pacientes que vienen a sesión, que tienen una condromalacia que ya está un poquito más evolucionada, un poquito más avanzada, y te dice, pero si a mí me duele solamente un poco la rodilla, yo no sabía que tenía una condromalacia. Y bueno, realmente ya la traían de antes por un poco esto que os he explicado, que era un poquito así más técnico, ¿no? Que muchas veces cuando da la cara es cuando ya está un poquito ya más tocado y ya existe pues alguna condromalacia de un grado a lo mejor pequeño, pero ya existe. Bueno, vamos a dividir la condromalacia como en 3 grados, 3-4 grados, un poco en función de la bibliografía consultada. Ya sabéis que muchas veces, según la bibliografía, algunos te ponen 3 grados, otros 4 grados, bueno, más o menos, yo os lo voy a explicar en general para que vosotros lo entendáis, ¿vale? Luego depende un poco de la bibliografía que consultéis, os puede meter algún grado más o menos, pero vamos, realmente esto lo hago para que vosotros identifiquéis en qué momento estáis y actuéis en consecuencia, ¿vale? Venga, vamos a por ello. En unos primeros grados de condromalacia, pues en un grado 1 o 2,
Pues el dolor va a aparecer como de forma variable, pues con alguna postura a lo mejor mantenida en el tiempo, o algún ejercicio específico que digas, ay, ahí me duele, o después de estar un día caminando por el campo, un día caminando por la calle, o incluso con cambios de tiempo, ¿no? En este nivel la rodilla nos va a ir avisando de que algo no va bien, ¿no? Alguna sensación. Si ignoramos estos mensajes, los grados de condromalacia rotuliana pues pueden ir empeorando y pueden ir evolucionando pasando a los siguientes niveles. Entonces, en el momento que os encontréis alguna situación en la rodilla y que os empieza a molestar, no tiene por qué ser condromalacia, pero sí es verdad que algo falla ahí y posiblemente tengáis una condromalacia grado 1, grado 2, pero bueno, es bueno que lo vayáis controlando para que esto no se nos vaya de madre al siguiente nivel. En los grados de condromalacia rotuliana 3 y 4, ya un poquito más avanzado, pues el problema se vuelve un poco más severo, ¿no? Ya empiezan a aparecer pues fisuras en el cartílago, por lo cual el dolor pues ya puede empezar a resultar pues más intenso, ya existe una herida interna, ¿no? Y ya eso ya es una herida que, bueno, que ya si no se pone solución a corto espacio de tiempo, pues la lesión pues puede llegar cada vez a ser más incapacitante. Esas heridas que se generan en ese cartílago, pues bueno, al final es una lesión, es una herida interna y duele como tal. Y además es un dolor ahí más parecido al quemazón, al ardor, y sí te va a limitar mucho más al hacer alguna serie de tareas en casa o de tareas fuera, y ya te va a dejar, pues te va a obligar a ponerte luego ya después, pues tomarte algo, ponerte algo de frío, porque ya ves que ya eso no va a ir bien. Bueno, en los grados de condromalacia rotuliana ya 4 y 5, pues ya existe un dolor o una lesión interna importante, ya que se ha ocasionado una pérdida del cartílago articular y esto pues genera un exceso de rozamiento entre dos superficies, lo que ya hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones, entre fémur y tibia, y esto ya va a generar pues ya un dolor más intenso y una solución ya cada vez más compleja, ¿no? Esta inflamación incluso puede llegar consigo pues una inestabilidad articular que afecta ya al resto de estructuras colindantes, y ya se va a inflamar más la rodilla, vamos a estar más incómodos. Algunos de estos síntomas, ¿no?, que se derivan de esta condromalacia rotuliana ya con un grado más severo, pues es esa sensación de hinchazón y de limitación que os acabo de comentar. El dolor aumenta cuando te agachas, te pones de cuclillas o incluso te pones de rodillas, pues para alguna situación, ¿no?, que tengas que colocarte de rodillas. También es muy doloroso al bajar escaleras porque el peso de la gravedad más la inercia pues ya va a generar que ese tendón traccione y que esa rodilla sufra mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque ya en esta fase hay una herida ya grande, hay una pérdida de cartílago bastante importante. Muchos de estos casos pues ya son médicos, nosotros podemos aliviar el dolor, quitar un poquito esa sensación o quitar la inflamación, ayudaros a rehabilitaros, pero cuidado porque estas lesiones de condromalacia ya son más serias. No son definitivas porque todo se puede revertir y en clínica es nuestro trabajo y vivimos de esto, o sea que para nosotros es algo relativamente normal, pero para vosotros yo entiendo que es una lesión muy limitante y que en esta fase es muy doloroso, así tener paciencia y ya veréis cómo lo sacamos. En el tratamiento de fisioterapia lo que consiste generalmente es en reducir el dolor. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es quitaros esa incomodez, esa sensación de rodilla hinchada, de dolor, de quemazón, de ardor, de limitación. Entonces nosotros realmente lo que tenemos que hacer es quitaros esa limitación y ese ardor y ese dolor, ¿no? Esa es un poco nuestra primera fase y luego toda la segunda fase pues es buscar ese equilibrio de fuerzas que os hemos comentado antes, pues cómo traccionar, cómo hacerlo bien o cómo recuperar esa masa muscular, ¿no? Pero en primer lugar no podemos empezar a potenciar sin quitar el dolor porque al final convives con el dolor y no puedes estar así. Vamos a una primera fase y no una segunda fase, ¿no? En esta primera fase pues lo que vamos a hacer es con terapias manuales vamos a descargar bien el cuádriceps, vamos a dejarlo súper blandito. Luego con equipos como diatermia vamos a quitarle pues esa hinchazón, ¿no?, y esa sensación que tenemos de rodilla hinchada, la vamos a ir utilizando. Luego a veces se puede utilizar algo de mesoterapia, que bueno, se hace con productos homeopáticos, como por ejemplo puede ser el Traumel. Podemos hacer ahí un pequeño tratamiento de mesoterapia. Eso a veces nos va bien, no siempre lo utilizamos, pero bueno, el Traumel siempre nos ayuda un poquito, si no también se puede aplicar en pomada, aunque bueno, no es igual de efectivo. Y bueno, nuestra función principal va a ser quitar el dolor y quitar la molestia y quitar la inflamación. Luego en una segunda fase, como os iba un poco diciendo, pues vamos a buscar esa potenciación muscular y buscar ese equilibrio de fuerzas. Eso lo vamos a hacer, los ejercicios que os vamos a enseñar ahora en un segundo vídeo, donde os va a enseñar Ana pues un poco esos ejercicios que tenemos que hacer de potenciación. Sí sería bueno el identificar
En el caso de que hay una descompensación muscular, ¿qué músculo es el que está fallando? Si es un vasto interno, si es un vasto externo, si es un recto anterior, si es todo el cuádriceps, ¿no? Eso sería bueno saber cuál está fallando. En el caso de que tengas hipotonía y no tengas nada de cuádriceps, todos los ejercicios te van a ver muy bien. Así que todos los ejercicios de potenciación nos van a venir fenomenal. Eso lo vamos a hacer en esta fase de trabajo más terapéutico, un poquito más de fisioterapia un poco más activa. Ahora venimos con la pregunta del millón. ¿Me pongo rodillera o no me pongo rodillera? ¿Me pongo una rodillera de rotuliano con el agujerito con la rótula por fuera o no me la pongo? Bueno, cuidado porque las rodilleras tienen un arma de doble filo. Y os explico. La rodillera en sí nos va a quitar presión. Muy bien, nos va a quitar presión supra e infrarrotuliana y nos va a venir muy bien por si tenemos algún grado de condromalacia y a lo mejor queremos hacer algo de deporte y no queremos que nos limite tanto y no queremos meterle mucha presión, podemos utilizarla, o incluso vamos a caminar un día, la podemos utilizar. Bien, eso está muy bien, para ir quitándole un poquito de carga. ¿Qué genera un uso excesivo de la rodillera? Pues que al final todo lo que está haciendo la rodillera está ejerciendo una serie de presión sobre estructuras de la rodilla, y esto lo que va a hacer es que, punto 1, todas esas superficies que está sujetando y agarrando, pues con el tiempo se van debilitando porque ellas tienen que trabajar, y si no trabajan de forma continua, pues al final se van a ir debilitando, y luego esa forma de aislar la rótula al final va generando presiones y tensiones en otras partes musculares, en otros ligamentos. Entonces al final un uso continuado de la rodillera lo que nos va a provocar es, para empezar, perpetuación de la lesión, y luego, punto 2, que esa musculatura no se recupere bien y que estructuras colindantes sufran, ¿no? Entonces mi recomendación y la recomendación de los fisioterapeutas en general es utilizar solo la rodillera cuando vais a hacer ejercicio, pero es importante que hagáis una rehabilitación o una readaptación de condromalacia y en usos puntuales os la pongáis. No vale tener una condromalacia, usar rodillera pero no hacer nada más, porque la condromalacia va a seguir evolucionando y va a llegar un momento pues que la rodillera, pues bueno, va a hacer su efecto, pero si esa rodilla sigue degenerándose, al final la lesión cada vez va a ir a más, y una rodillera es como un parche, es como poner una tirita que realmente, si la herida se sigue haciendo más grande, no sirve absolutamente para nada. Así que sí, pero con cuidado. Bueno, pues hasta aquí la parte teórica de este tutorial sobre la condromalacia o condropatía rotuliana. Espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda, pues esta parte un poquito pues así más densa y más teórica, pero bueno, espero no haber sido muy coñazo. En esta segunda parte que va a ir a continuación, en el siguiente vídeo, ya va a aparecer nuestra readaptadora Ana, nuestra fisioreadaptadora, y os va a enseñar unos ejercicios chulísimos para que podáis poco a poco pues recuperar esa condropatía, que la vais eliminando y que ese cuádriceps esté más potente y que aprendáis bien la distribución de cargas de la rodilla, de esa rótula, y bueno, en fin, en general, que os podamos ayudar un poquito más. Así que muchas gracias y nos vemos en el vídeo que viene ahora. Un saludo.